Adelante, don Pepe. Muy buenos días, querida familia de Senadis, amigos de toda parte de Latinoamérica. Le damos la más cordial bienvenida a todos y agradecemos su participación en el tan importante evento para la Secretaría Nacional de Discapacidad, con la tercera conferencia en línea denominada Derechos Humanos y Discapacidad en igualdad de condiciones que sus pares. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos por el simple hecho de haber nacido y sin distinción de país de nacimiento, condición social o personal. Dicho así, son los mismos derechos también para las personas con discapacidad. El café de diciembre desea resaltar dos temas muy importantes. El Día de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre una situación que De acuerdo todos con las Naciones Unidas, más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad. Esto equivale al 15% de la población mundial. El número de personas con discapacidad está aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. De acuerdo con Catalina de Banda, ex relatora de discapacidad de la ONU, la inclusión y el reconocimiento de la igualdad de las personas con discapacidad ya no es más un tema de excepción, de caridad, de bondad o de comprensión. Es la consecuencia natural del reconocimiento pleno de su humildad, de sus derechos como parte integral de la misma. El principio de no discriminación ayuda a que los derechos humanos en general sean aplicables en el contexto específico de la discapacidad, como es el caso de la edad, el género, la cultura, la pobreza, entre otros. Las sociedades que protegen y promueven los derechos humanos para todo el mundo son sociedades más resilientes, están mejor capacitadas gracias a los derechos humanos para evitar crisis inesperadas como la que vivimos actualmente. Sin más preámbulo, deseamos presentar el primer tema del día de hoy: derechos humanos, discapacidad, en igualdad de condiciones que sus pares, bajo la responsabilidad de Rodríguez Jiménez Sandoval, la hermana República de Costa Rica. Rodrigo es licenciado en Derecho, especialista en Derechos Humanos, perspectiva de género y poblaciones en situación de riesgo social o vulnerabilidad. Tiene una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Nacional de San Diego, California, y doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Irlanda. Es miembro del Consejo Consultivo de Estudios de Género de la Universidad de Toronto y ha sido consultor en temas de acceso a la justicia de mujeres y poblaciones en riesgo social, poderes judiciales y de defensa pública, entre otros. Rodrigo, la pantalla es tuya. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un placer poder compartir con el equipo de Senadis y con tantas amistades que han hecho parte de la lucha de los derechos humanos de las personas con una discapacidad. Me encanta ver a Enoch, a Natasha, luchadoras por los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de todos estos años y poder compartir con ustedes esta pequeños comentarios relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Día Internacional de los Derechos Humanos y en conmemoración del 3 de diciembre. Yo voy a hacer un abordaje más que todo de la lucha de los movimientos de personas con discapacidad y de cómo hemos logrado el reconocimiento de los derechos humanos de nuestra población. En esa lucha, por supuesto que hay una serie de personajes panameños que han dado esa lucha a nivel internacional y que ayudaron al reconocimiento actual de los derechos humanos de nuestra población.
primero que tenemos que tener en claro es aclarar qué son el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando hablamos del el reconocimiento, qué son el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, como nos decía, que son las facultades, atribuciones, exigencias fundamentales inalienables, o sea, propias de todos los seres humanos, que las personas tenemos como ser tal y por su naturaleza de ser seres humanos, para garantizarnos una vida digna, la vida digna en condiciones de igualdad y de no discriminación. Estos derechos humanos tienen algunas características que son importantes mencionar, como que son únicos, son inalienables, son eternos, son irrenunciables, son indivisibles, interdependientes y universales. O sea, tienen una serie de características que como seres humanos no podemos renunciar. La violación de un derecho implica la violación de otros derechos por estar esa interdependencia. Y son universales y eternos. No importa dónde estemos ni cuáles son las características personales de cada uno. El Código Internacional de los Derechos Humanos está compuesto de dos tipos de normas, muy importantes tenerlas en claro. Hay normas que son obligatorias en el momento en que los estados ratifican estos convenios, tratados, convenciones de derechos humanos. Estas normas obligatorias forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestros países y eso implica que tienen una jerarquía superior a las normas o a las leyes comunes y corrientes. Esto es muy importante tenerlo en claro porque está en una estructura de defensa del mayor rango en el ordenamiento jurídico panameño y de toda nuestra América Latina. Y luego tenemos unas pautas orientadoras, que son pautas que orientan la interpretación jurídica de jueces, operadores y operadoras de justicia, que se ven complementadas con los tratados internacionales. Cuando hablamos de una clasificación de los derechos humanos, podemos llegar y decir que estas clasificaciones son para efectos didácticos, porque no hay una jerarquización de los derechos humanos, tenemos que tener una claridad. Y esta clasificación responde mucho a las luchas históricas que se han dado para el reconocimiento de estos derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos están ligados al poder, ¿ok? Entonces siempre hay una lucha de poder, aquellos que quieren seguir teniendo privilegios y otras poblaciones que no quieren vivir en situaciones de discriminación. Es así como tenemos los derechos civiles y políticos que empiezan a tipificarse y a reconocer con ejemplos históricos, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, que luego se empieza a trasladar en nuestras constituciones con la Constitución de Cádiz, traslada a sus colonias americanas y luego cuando somos países independientes asumimos esas obligaciones establecidas en los derechos civiles y políticos. Pero estos derechos civiles y políticos no reconocían todavía a las personas con una discapacidad porque habían restricciones a la ciudadanía, al voto, a elegir, igualmente como se hacía con las mujeres. Teníamos restricciones a la libertad de tránsito, a la libertad de asociación, etcétera. Luego tenemos el segundo bloque, que son los derechos de la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos son la educación, el trabajo, la salud, etcétera, reconocidos también por hechos históricos importantes como es la Constitución mexicana de principios del siglo o la Constitución soviética o la Constitución de Weimar, que empiezan a incorporarse en nuestras constituciones en los años 40 del siglo pasado. Estos derechos también son muy importantes y son la base también fundamental de los derechos de las personas con discapacidad, porque por ahora estamos todavía muy atrás en el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Los índices de desempleo, de analfabetismo, de falta de salud, etcétera, siguen siendo muy elevados en nuestra región, que evidencia una violación de estos derechos económicos, sociales y culturales. Luego tenemos los derechos de los pueblos, estar relacionados con el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente. Y aquí surge
surgen y se fortalecen con la Conferencia Mundial de Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro. Y en esta conferencia entonces empiezan a configurar estos derechos donde también para las personas con discapacidad son fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la paz, muchas de las víctimas de las guerras quedan con una discapacidad. Y las personas con discapacidad también han sido utilizadas como víctimas y como frente de violencia en los conflictos armados, por ejemplo, en el África, donde se utilizaban personas con discapacidad, con síndrome de Down, especialmente en Bosnia y Herzegovina, de limpiar los campos minados, o donde la estrategia de guerra era cortar orejas o discapacitar a algunas personas como una estrategia de guerra. Y la última movimiento que podemos citar es el movimiento de los derechos de las diversidades humanas. Y en este esquema empieza a surgirse con la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Vean que aquí lo que se está abriendo es decirle al sistema de Naciones Unidas y de derechos humanos, ojo, y los derechos humanos tenemos que poner los lentes diferenciados para poder evidenciar el goce y disfrute de los derechos humanos de poblaciones que han sido tradicionalmente discriminadas. Empezamos con las mujeres y con los niños, luego vamos a narrar un poco también los pueblos indígenas, las naciones étnicas discriminadas, y luego vamos a narrar un poco de cómo van surgiendo los derechos humanos de las personas con una discapacidad. Bueno, entonces partiendo de esa introducción, tenemos que también tener claro que en el ambiente de la atención a las personas con discapacidad tenemos varios paradigmas de atención. El primer paradigma es un paradigma tradicional donde la población con discapacidad era exterminada, como los griegos que tiraban a las personas con discapacidad a los acantilados, o los romanos en la piedra Tarpeia. Luego tenemos un paradigma biologista donde la persona es objeto, es el problema de la discapacidad, y seguimos no siendo sujetos de derechos, sino que somos objetos de derecho, no tomamos decisión. Y luego se parte de un paradigma de derechos humanos que surge con las convenciones de derechos humanos, tanto a nivel americano como a nivel internacional de Naciones Unidas. No podemos decir que los paradigmas están eliminados, todavía existen convivencias de estos paradigmas en nuestras sociedades. Y en los derechos humanos existían esos paradigmas, entonces dentro del esquema biologista de objeto y problema estaban la Declaración de los Derechos de los Impedidos, o la Declaración de los Derechos de los Retrasados Mentales, o el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos, o la misma Convención de los Derechos del Niño en su artículo 23 tiene elementos biologistas de protección, sumisión y ser objetos. Es hasta la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad que se empieza a romper ese esquema biologista. Pero ¿cómo es que surge? ¿Cuál es la lucha del movimiento de personas con una discapacidad en el ámbito internacional para exigir sus derechos? Y empezamos en 1991. En la historia de la humanidad en realidad es hace muy poco tiempo, donde se da un seminario latinoamericano de derechos humanos, aquí en Costa Rica, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Se empieza a reflexionar sobre la necesidad de contar con derechos humanos para las personas con discapacidad desde sus propias perspectivas. Y es así como en la Declaración de Caracas, en la Organización Panamericana de la Salud, se reafirma la necesidad de una convención, y luego en la Declaración de San José de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993 se vuelve a reafirmar y se lleva a Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, y se establece la necesidad de una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esos compromisos se instauran y se presenta un proyecto borrador de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y se introduce en el sistema de organización de Estados americanos. Y ahí tuvimos una serie un recorrido para el reconocimiento. Y no podemos olvidar
el 1996 en Panamá se firma el Compromiso de Panamá, donde los estados americanos, la Organización de Estados Americanos, establece el compromiso de crear una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En esta conferencia de la Organización de Estados Americanos, vale resaltar el papel que jugó el embajador Max López de Panamá para darle continuidad de compromiso, y luego pasó la estafeta a otras delegaciones como la delegación de El Salvador y la delegación de Costa Rica, que dieron todo un impulso para la configuración de la Convención Interamericana para todas las formas de discriminación, sobre todas las formas de discriminación con las personas con discapacidad. Vean que esta convención pasa a ser entonces la primera convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto pareciera como muy sencillo, pero fue un reto muy grande. ¿Por qué? Porque las mismas personas con discapacidad teníamos que conceptualizar los derechos humanos, nuestros derechos humanos, desde nuestra misma perspectiva. Y teníamos que teníamos que ser considerados sujetos de tener derechos o capaces de tener derechos legales, porque nos consideraban objetos todavía. Entonces era una lucha para decir, no somos sujetos de derecho y por lo tanto nos deben de reconocer los derechos humanos, y que teníamos que empezar a desarrollar nuestros derechos humanos desde nuestra perspectiva y nuestra vivencia personal. Esto hace que también tengamos un logro en el reconocimiento de los derechos individuales frente al Estado, o sea, que nos reconozcan el Estado como sujetos de derecho, y que el movimiento de personas con discapacidad teníamos que desarrollar metodologías, teorías, visibilizar la vida de las personas con discapacidad. Y Panamá tuvo una participación también activa en este proceso. Natasha Velotti, Rita Chang, como para citar algunas de las personas de Panamá, pues que la conceptualización de y así surge la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y esta convención define qué es la discapacidad, sigue los criterios de la dimensión biológica, la dimensión persona, la dimensión social, rompiendo con los paradigmas asistenciales que teníamos en los otros enfoques de asistencialidad o biologistas. La convención pasa a tener aspectos muy importantes, porque amplían la responsabilidad del Estado, y todos los estados son responsables de actos de discriminación o de desigualdad en sus jurisdicciones. Obliga a los estados entonces a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación. Si bien es cierto, muchos estados ya tenían leyes de igualdad, eso hace también que se ajusten las leyes de igualdad o de no discriminación que contaban los estados en relación a las personas con discapacidad, y también determina la necesidad de desarrollar acciones afirmativas o medidas especiales de carácter temporal que se han venido desarrollando en legislaciones en los países de la región. Define la discriminación y establece entonces un concepto de igualdad muy interesante, y fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, y obliga a los estados a reconocer y proteger los derechos humanos. Perdón. En el ámbito de la definición de discriminación, es una definición muy interesante, porque nos dice que la discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión y restricción basada en la discapacidad. Pero nos dice que no solo es en la discapacidad, puede ser en un antecedente de discapacidad o en una percepción que yo tenga de una persona que creo que tiene discapacidad y no la tiene. Entonces, sanciona el acto discriminatorio de esa percepción que podamos tener de una discapacidad generada por los roles, estereotipos y prejuicios de nuestras sociedades. Es importante resaltar que es una definición legal. Es la definición legal del Estado de Panamá y de todos los estados de la región, porque por la jerarquía es la definición legal que luego se va a nutrir y se va a complementar con la definición que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Establece que puede ser, la discriminación puede ser por efecto o por propósito. O sea, yo puedo hacerlo intencionalmente, como puede ser que no lo haga intencionalmente, pero siempre sigue siendo un acto discriminatorio. Determina que puede ser en todas las esferas. Esto también es muy importante porque entonces el Estado puede intervenir en la esfera privada, aunque sea en la esfera económica, social, política, cultural, pero también en la familia donde se da muchísimas de los actos de discriminación y violencia contra las personas con discapacidad. Luego pasaron varios años, vean que la convención fue aprobada en el año 2000 y la convención interamericana y la convención de Naciones Unidas en el 2006. Empezamos el movimiento de personas con discapacidad, continuamos luchando por el reconocimiento a nivel de las Naciones Unidas. Y es en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, en África del Sur, donde la delegación mexicana retoma lo que habíamos trabajado en el sistema interamericano y presenta la necesidad de la convención, retomando lo que se había discutido en la conferencia de derechos humanos. Y el gobierno mexicano insiste y convoca a una reunión de expertas y expertos de todo el mundo para que participáramos en la elaboración del primer borrador. Ahí nos tocó, tuve el honor de ser parte de ese grupo de expertos que hizo la presentación ante la Organización de Naciones Unidas. Fue muy interesante en las diferentes perspectivas de los países disque desarrollados con los países en vías de desarrollo. Definitivamente las necesidades eran diferentes y existía también un prejuicio de los países desarrollados sobre nuestras capacidades y nuestras necesidades, asumiendo casi que ellos podían ser los líderes y dejarnos a nosotros en una situación de silencio. Pero logramos incorporar nuestras necesidades. El gobierno mexicano empieza a impulsarlo, lo presenta a Naciones Unidas, preside el proceso durante varios años, luego lo traslada al delegado de Nueva Zelanda. Y en el 2006 se aprueba en Naciones Unidas la convención. Aquí es importante tener en claro que esta convención amplía los derechos, porque la Convención Interamericana se centra en el principio de igualdad y no de discriminación. Y siempre recuerdo cuando estábamos en el cabildeo que nos decían, esta convención no debe ser muy cara. O sea, había un ligamen de los estados, de relacionar la inversión económica para el cumplimiento de la convención. Entonces tuvimos limitaciones para un reconocimiento pleno. Entonces jugábamos mucho con la interpretación y con dejar lagunas interpretativas para poder incorporar ciertos aspectos que nos interesaban en la Convención Americana. Pero ya en la Convención de Naciones Unidas fue muy interesante porque ya se amplió y el propósito de la convención era promover, proteger, asegurar el disfrute pleno en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y entonces ahí se desarrollaron un marco conceptual terminológico para que tuviéramos todos claro que era discriminación, que eran ajustes razonables, que era diseño universal, entre otros, y se desarrollaron principios de interpretación que establecen también el derecho en el ordenamiento jurídico panameño. Entonces se hablaba de la autonomía individual, de la no discriminación, de la participación de las personas con discapacidad, de la diversidad, de la igualdad de oportunidad, de la accesibilidad, de la igualdad entre hombres y mujeres, transversaliza la perspectiva de género y también de la capacidad en evolución de los niños y las niñas. O sea, enfoca la transversalización de la parte de la niñez, personas menores de edad, y de las mujeres a través de toda la convención. Y establece una serie de obligaciones como adaptar medidas legislativas. Esto implica la armonización legislativa, la derogación de leyes para ajustarlas a las obligaciones actuales con la convención, como se da con el artículo 12 de la convención y la promoción de las leyes de autonomía personal. Bien establece la obligación del control de convencionalidad, que luego voy a hablar puntualmente, que es la obligación de los operadoras y operadores de justicia de directamente la obligación.
Entonces se derogan leyes, se promueven políticas. En Panamá tenemos la política de acceso a la justicia de las personas con discapacidad desde hace ya muchos años, cuando doña Esmeralda de Troitiño, actual comisionada de Derechos Humanos, también promovió esas políticas internamente en el Poder Judicial. Abstenerse de prácticas discriminatorias, promover la investigación, y se dio mucho énfasis al respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Se va desarrollando, como les dije, transversalmente la perspectiva de género en cada uno de los derechos, tomando en consideración el catálogo de derechos que mencionamos de la primera, segunda y tercera generación. Entonces se habla del derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la capacidad jurídica, el derecho al acceso a la justicia, pero se habla del derecho al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, etcétera, y se ponen los lentes de las personas con discapacidad. Son los mismos derechos, pero con los lentes y las necesidades propias de las personas con discapacidad, que lo van configurando a través de esa conceptualización de derechos, de cómo vivíamos esas necesidades y esas violaciones de derechos humanos, partiendo de nuestra perspectiva. Luego vamos a tener el tema y la importancia de la exigibilidad de estos derechos. Nada ganamos con tener estas convenciones con todos los derechos reconocidos, etcétera, si nosotros, las personas con discapacidad, no exigimos nuestros derechos. Es muy importante la divulgación, la capacitación de los derechos para que las mismas personas con discapacidad generen esta exigibilidad. A nivel nacional es muy importante recordar el control de convencionalidad. Entonces, en todo litigio que hagamos a nivel constitucional, penal, laboral, de familia, etcétera, podemos retomar como una fundamentación jurídica los derechos establecidos en estas convenciones. Y recordar que esa jerarquía es superior a las leyes ordinarias, al Código Penal, al Código Civil, al Código de Trabajo, etcétera. Y obliga a los, estados, a los operadores de justicia la aplicación de estos derechos. Eso es una garantía fundamental para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Pero si digamos el sistema judicial panameño o cualquier sistema judicial de América Latina no reconoce esos derechos, podemos ir a las instancias internacionales, ya sea a la Organización de Estados Americanos por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya empezamos a tener jurisprudencia relacionada con los derechos de las personas con discapacidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto también tenemos el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas, de las personas con discapacidad, recibe quejas individuales y podemos entonces también presentar esas quejas ante las Naciones Unidas. Creo que hemos avanzado muchísimo, creo que tenemos reconocimiento de nuestros derechos, todos los países de la región los han ratificado, estas convenciones, pero necesitamos concienciarnos, eliminar la naturalización de la violación de nuestros derechos, como sucede en muchas ciudades de nuestra América Latina, donde con solo viajar nos damos cuenta de las barreras arquitectónicas, las barreras en el transporte, las barreras en la comunicación, y necesitamos que nuestra población se empodere, demande y luche por el reconocimiento de los derechos humanos. Para terminar, nada más les digo que hemos vivido siglos de discriminación y violencia y probablemente vamos a vivir todavía muchísimos años más. Y voy a tomar una analogía del pueblo guaraní. En el pueblo guaraní tiene un mito que habla de que se está quemando la selva y que un colibrí está con una pequeña gota tratando de apagar el incendio. Hay una ave más grande le pregunta qué está haciendo y él le dice que está apagando el incendio. Y el ave dice, con esa pequeña gota crees que vas a apagar el incendio. Y el colibrí le responde, no, pero al menos estoy haciendo lo que me corresponde. Todas y todos personas que trabajamos por los derechos humanos de las personas con discapacidad, ese pequeño esfuerzo es parte de la gota del colibrí de apagar el incendio y que tengamos
personas con discapacidad que vivan plenamente en condiciones de igualdad y en disfrute de sus derechos humanos en un futuro. Nos falta mucho, pero tenemos muchas fuerzas en común. Muchísimas gracias. Don Rodrigo, nos quedamos con esa tremenda reflexión final. Creo que gota a gota hacemos un gran balde de agua y creo que todos tenemos que hacer nuestros aportes. Una pregunta que tenemos aquí en mi chat personal. Nos hacen distinguir el uso y distinguir por discapacidad un espacio especial para estacionarnos. ¿Se debe considerar una discriminación positiva o no es una discriminación? Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es qué significa la igualdad. Si no, no vamos a entender las medidas especiales de carácter temporal o las acciones afirmativas. La igualdad sustantiva implica un trato igual a lo que es igual, pero implica también un trato diferente a lo que es diferente. Entonces rompe con esa igualdad de que todos tenemos que tener una igualdad androcéntrica o una igualdad eurocéntrica, etcétera, y rompe y nos dice que todos los seres humanos y nuestras necesidades son igualmente importantes. Entonces, lo que están mencionando, voy a poner el ejemplo de un autobús. Cuando nos montamos en un autobús y somos un hombre sin ninguna discapacidad, probablemente lo que estamos pensando es que vamos a llegar a nuestra parada en un tiempo determinado. Cuando somos mujeres, estamos pensando lo mismo, pero también tenemos que empezar a pensar si alguien se nos va a acercar y nos va a rozar o nos va a tocar o nos va a abusar, el acoso sexual callejero. Y cuando tenemos una discapacidad, tenemos que pensar si vamos a tener tiempo de subir en el autobús y tener un lugar para sentarnos y vamos a tener tiempo para poder bajar del autobús si tenemos una discapacidad física. Si tenemos una discapacidad visual, pues nos va a corresponder si el autobús tiene un mensaje sonoro o si tenemos una discapacidad auditiva, si va a tener un mensaje visual para ver en qué parada del autobús nos vamos a. Todas las necesidades son igualmente importantes y el Estado tiene que cumplir con todas esas necesidades porque son igualmente importantes. Eso es lo que se llama igualdad sustantiva. Tomar en consideración las necesidades diferenciadas por edad, por condición económica, por etnia, estatus migratorio, etc. Las medidas especiales de carácter temporal, la palabra lo dice, medidas especiales de carácter temporal. El estacionamiento no es temporal. Por mientras hayan personas con una discapacidad y con dificultades de movilidad, siempre vas a tener que tener un parqueo. No sé si me estoy dando a entender. Pero una medida especial de carácter temporal es eliminar las distorsiones sociales que se dan en una sociedad que discrimina. Voy a poner un ejemplo. Las cuotas laborales. Muchos países de nosotros tienen cuotas laborales para abrir el mercado laboral y bajar el desempleo de la población con una discapacidad. Entonces establecen estas cuotas, pero eso es una acción afirmativa, una medida especial de carácter temporal. Una vez que rompan todos los prejuicios y ya no existan prejuicios que no quieran contratar a personas con discapacidad, pues la medida desaparece. No sé si me expliqué. Estoy claro. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por su intervención, don Rodrigo. Doña Enoc. Pepe, yo tenía una pregunta que le iba a mandar por el chat, pero por alguna razón la tecnología no me acompaña. Bienvenida, Natacha, con tu pregunta. Gracias. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido mucho gusto en verte nuevamente. Mira, el tema de la capacidad jurídica es un tema que aborda la Convención sobre la ONU en el artículo 12 y que va bien en congruencia con el artículo 13 que hace referencia al acceso a la justicia. Sin embargo, este tema es de importancia para la Convención de la OEA
más cuando hace referencia a que los estados partes se comprometen a hacer cambios legislativos en sus normas internas. En el caso de Panamá no hemos podido lograr ese match de hacer un cambio bien significativo en la capacidad jurídica. En base a tu experiencia, no solamente en Costa Rica, sino como consultor en otros países, ¿cómo podemos hacer para que de manera más eficiente y más rápida podamos lograr ese cambio significativo en Panamá? Gracias, Natacha, y un placer oírte y todo mi afecto y mi cariño de siempre para vos. Tenemos que tener claro que hay que aplicar el control de convencionalidad. El control de convencionalidad pone sobre las leyes internas, especialmente el Código Civil y el Código de Familia en algunos países, el tema de la curatela, la tutela de personas con discapacidad y pone por encima el artículo 12 que vos estás mencionando. En los estados, en el momento que ratifican una convención, se obligan a armonizar la legislación, que no haya contradicciones entre el artículo 12 y la curatela o la tutela. Esas son las argumentaciones jurídicas. Podemos tener mecanismos claros de presión dentro de la utilización de las ciencias jurídicas, como presentar un recurso de amparo o un recurso o una acción de inconstitucionalidad sobre la legislación que regula el tema de la capacidad jurídica. En el caso que el Estado no, el Poder Judicial dicte una sentencia contraria a la convención, pues tenemos la opción de ir a las dos instancias internacionales, ya sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Convención. Digamos que esa es una vía jurídica que podemos llevar y que probablemente vamos a tener éxito de obligar a los estados de la región a adaptar su legislación conforme al artículo 12. La otra vía es la vía del cabildeo y del convencimiento. Aquí en Costa Rica, por esa vía del cabildeo y del convencimiento, trabajamos con actores clave de los grupos de presión, como fue el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, etcétera, y elaboramos un proyecto de ley sobre la ley de autonomía personal que ya está vigente por varios años aquí en Costa Rica. No salió el proyecto de ley que nosotros queríamos, pero sí se modificó y derogó la curatela, se estableció salvaguardas para garantizar que no se abusara a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Tenemos que ir pensando cuál es la mejor estrategia o cuáles son las diferentes estrategias que podemos desarrollar. Muchas gracias, Natasha. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado en este tercer webinar de Hagamos Docencia Tomando Café con tan excelente participación. El principio de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, lo que implica adoptar medidas de amplio alcance para asegurar que las personas con discapacidad, donde quiera que se encuentren y con independencia de su situación, puedan gozar de sus derechos y participar como agentes y beneficiarios del desarrollo en igualdad de condiciones con todas las personas. Nuestro siguiente tema es Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las personas con discapacidad bajo la responsabilidad del honorable señor Anderson Santana de la hermana República de Brasil. Anderson es economista licenciado en Derecho Constitucional y Relaciones Internacionales. Es funcionario federal en la carrera especialista del Banco Central de Brasil. Expresidente del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA en un periodo de 2018 a 2021. El micrófono es suyo, Anderson.
Buenos días, mi querido Enoch. Muchas gracias. Gracias a todos. Me gustaría saludar a cada uno de ustedes que están aquí presentes en este momento. Agradecer también y saludar a nuestro querido profesor Rodrigo, que siempre nos brinda con tantas palabras tan excelentes, ¿no? Bueno, mi enfoque, como deciste, Enoch, es hablar un poco de la Agenda 2030 y exactamente decir algo sobre los retos y los desafíos que tenemos hasta ahora. Yo he hecho una presentación formal, me parece que ya está en la pantalla, mi querida. Yo la puse en negro y blanco para que la gente con baja visión, como yo, pueda leer mejor. Y bueno, pero las imágenes son pocos y claro, con mucho gusto haré la descripción. Bueno, mis amigos, entonces como he dicho, yo quiero hablar aquí sobre los retos y desafíos que tenemos hasta ahora, pero si pasamos la próxima diapositiva, ¿no? Tendremos ahí más o menos cómo he estructurado mi presentación. Quisiera hablar, por ejemplo, en ese primer momento, sobre un poco del histórico de cómo empezamos la idea de tener objetivos y metas en el sistema universal que reglan, donde nuestros países están presentes, ¿no? La idea de todo ha empezado, como dijo también, ya ha mencionado nuestro querido Rodrigo, ha empezado en el año 1992 y yo personalmente con mucho gusto estuve en este evento que fue la Río 92. Claro, era un niño, un adolescente, y ahí me encantó toda la idea de unir en la ciudad de Río de Janeiro jefes de estados y delegaciones de 193 países. Y habían ahí un par de actividades paralelas y donde las personas se encontraban para hablar de medio ambiente. Todo ha empezado entonces en este evento. Desde de su ocurrencia, dos grandes ciclos de conferencias se han empezado. Una específicamente sobre la diversidad, biodiversidad, y la otra que es el cambio del clima. Pero ese evento también fue extremadamente importante para que hubiéramos en el año 2000 establecido un sistema de metas que todos los países deberían acordar y comprometerse. Así fue la creación de las ODMs, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ese programa fue establecido por los países en la ONU en el año 2000, con objetivo de ser alcanzado hasta el año 2015. Bueno, fue una experiencia y lo más interesante de todo eso es que la experiencia fue muy exitosa. Como podemos ver en el próximo diapositiva, por favor. Ahí. Aquí está la estructura. ¿Podemos pasar uno más, por favor, Enoch? Ya. Nosotros tuvimos esa experiencia increíble de alcanzar maravillosos resultados en ese sistema innovador de metas para los países. Miren que al año 92, entre los años 92 y 2015, se presentaron muchos resultados positivos. Yo he mencionado algunos de estos resultados en esta presentación, pero hay unos que siempre me gustan mucho destacar. Hay uno, por ejemplo, en el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1, que trataba sobre la erradicación de la pobreza. Nosotros teníamos al año 92 47% de la población mundial en situación de extrema pobreza. Al año 2015 ese número había bajado para el 14% de la población mundial. También tuvimos resultados excelentes, por ejemplo, en el ámbito del ODM 2, que se trataba de la educación. En el ámbito de la ODM 2, teníamos al año 2000 alrededor de 100 millones de niños
en edad, claro, en edad escolar, sin estar accediendo a la escuela. Estaban fuera del sistema educativo. Y ese número ha bajado para más o menos por la mitad al año 2015. También tuvimos otros excelentes resultados en el área de salud, acceso, medio ambiente y la vida, por ejemplo, la vida con calidad, que era, por ejemplo, el ODM7, comparando con el año 2015, 1.9 mil millones de personas del planeta finalmente habían accedido al agua, el sistema de agua con calidad para beber, para el uso doméstico. Entonces, 1,9 mil millones de personas habían accedido al agua, ha accedido al agua al año 2015. Eso fue un número brutal, una cosa excelente, maravillosa, que la gente ha pensado, bueno, ese sistema de metas realmente impulsiona la naturaleza humana. Entonces, en el año 2012, antes que hubiera terminado el plazo de cumplimiento de las metas, se reunieron nuevamente en Río de Janeiro para discutir en la Río más 20, que fue una conferencia exactamente para evaluar, empezar la evaluación. Se ha empezado entonces a construir un nuevo sistema de metas, ahí sí, para el año 2030, que es lo que vamos a tratar hoy. Lo que hay de distinto, podemos pasar por favor, mi querida, la próxima. Pasamos, ahí está. Entonces, finalmente, en el año 2012 se ha empezado a construir un nuevo sistema de metas y objetivos y metas. Así que 3 años después, en el año 2015, la Asamblea General de la ONU ha adoptado el nuevo sistema de la Agenda 2030, ahora con sus objetivos de desarrollo sostenidos, que deberían ser alcanzados hasta el año 2030. Lo que hay de nuevo en este sistema, como ya ha empezado a hablar nuestra querida Enoch, es que se trató de impulsar otras áreas que los gobiernos, la sociedad necesitan tratar. En especial, hay una característica esencial en ese sistema, que es la transversalidad de los temas. Si pasamos, por favor, Enoch, para la próxima. Gracias. Aquí, una más, por favor. Una más, una diapositiva más. Bueno, lo que pasó en especial en este sistema es que hay en su corazón 5 puntos esenciales. Son como enfoques que todo el mecanismo de planificación debería cuidar, que debería estar atento. Entonces, son 5 puntos esenciales. 1 es el centro de la persona. 2 es el sistema del desarrollo, de la capacidad de mejoría de las condiciones de vida, de riqueza. Un tercer punto es el planeta. Un cuarto punto, la paz. Y el quinto punto sería los sistemas de alianzas entre los países. Entonces, estos 5 puntos esenciales deberían permear todo el sistema de metas y objetivos. Entonces, con los 17 objetivos puestos, se han creado 169 metas. Y lo que hay de específico es que en estas metas se debería tratar de forma creativa la solución de los problemas que la humanidad enfrentaría, siempre con esos 5 puntos esenciales como retos, ¿no? Entonces, la cuestión de la discapacidad en ese sentido
está como puesta en todos los 17 objetivos de una forma general. Un ejemplo muy práctico de todo eso es, por ejemplo, si una persona tiene una tuberculosis, por ejemplo. La forma de que la humanidad debería tratar ese problema era siempre mirando de formas amplias. Y lo que consistiría la situación de una persona con tuberculosis, porque en ese sentido había una situación relacionada que sería la pobreza o el acceso al agua o, por ejemplo, la renta. Entonces, una sola situación podría tener varias interfaces, varias conexiones con otros temas. Entonces, la idea es tratar todo eso de una forma creativa y transversal. Entonces, se debería siempre mirar a los desafíos de la humanidad con ese aspecto, con ese ámbito de transversalidad. Pasamos, por favor, para la próxima, por favor, Ana. Sí, la próxima. Bueno, entonces la cuestión de la discapacidad debería entrar entonces en varios de estos objetivos. De una forma general, nosotros hemos propuesto algunas de las metas que están más claramente conectadas al tema de la discapacidad, que es el ejercicio que tenemos aquí para las metas siguientes. ¿Podemos pasar, por favor, mi querida, para la próxima? Bueno, tenemos, por ejemplo, en la meta 4.5, un objetivo que hasta el año 2030 las disparidades en términos de educación deberían ser sanadas y el acceso a la educación de calidad debería ser ofrecido a todas las personas en total igualdad de condiciones. Entonces, eso es un ejemplo muy práctico, inclusive, claro, incluyendo las personas con discapacidad en el proceso de educación. Miren que hay aquí una conexión no solamente con la cuestión de la discapacidad, pero también con la cuestión de género, la cuestión racial, de etnia. Entonces, hay en todas las metas esa preocupación de establecer esa relación dinámica y totalmente correlacionada con otros temas. Pasamos, por favor, mi querida, a la próxima meta. La meta 8.5, por ejemplo, que trata específicamente sobre la cuestión de la producción, ¿no? De acceso a empleos y al sistema productivo. Entonces, el acceso a ese sistema de producción de empleo debería también ser inclusivo a todas las personas y con todas sus características, inclusive, claro, a las personas con discapacidad. Tenemos una situación similar, entonces, a otras metas. Si podemos pasar, por favor, mi querida, también en temas de acceso al agua, acceso a los sistemas de infraestructura, a la posibilidad también, podemos pasar, por favor. Tenemos también el acceso a la necesidad de que nuestras ciudades puedan estar adaptadas y a tener entonces un desarrollo más equilibrado para las ciudades y considerando toda la diversidad humana. Pasamos, por favor. La próxima. Entonces, de una forma general, tenemos que todo el sistema mundial, miren que la Asamblea General, cuando ha adoptado el sistema de metas y la Agenda 2030, no hay un poder, por ejemplo, de law enforcement, como decimos. No hay como obligar a los países a que cumplan todos estos desafíos. Miren que algunos de estos desafíos son casi utópicos, ¿no? Imaginen que la humanidad, la fecha que la humanidad podrá, por ejemplo, erradicar totalmente la pobreza del mundo. Eso es claro que es un objetivo maravilloso, pero de una cierta forma un poco difícil de ser alcanzado en 15 años. Nosotros sabemos de eso. Pero la idea de tener objetivos tan difíciles de ser alcanzados hace parte de la estrategia de las Naciones Unidas para realmente impulsar ese hecho de tener una sociedad más justa, más cooperativa, más aliada. Y ese es un pacto que debe ser hecho no solamente por los gobiernos, pero por toda la sociedad.
cada uno de nosotros, como comentó nuestro querido amigo sobre el colibrí que intentaba apagar el incendio en una floresta, es lo mismo. Cada uno de nosotros, como vamos a hablar ahora, tiene su responsabilidad para el alcance de tantas metas tan importantes. A partir de ahora me gustaría mucho hablar un poco de los retos y desafíos. Miren que en ese sistema sugerido a los países, al fin del proceso, cada uno va a presentar los resultados alcanzados. No existe, por ejemplo, hoy en el sistema universal un mecanismo propio para medir exactamente cuánto cada país ha cumplido de cada uno de las metas y objetivos. Cada país en general ha creado un sistema propio de acompañar esa evolución para que al fin del periodo trazado, entonces al año 2030, cada uno de los países tendrá que presentar esos resultados por su propia cuenta. No va a tener un cuerpo, por ejemplo, de Naciones Unidas, una agencia de Naciones Unidas, que va a chequear si esas informaciones han sido efectivamente cumplidas o no, porque aquí se trata de un principio del derecho internacional, de la confianza, del principio de la autonomía de los estados y el principio de la buena voluntad de cada uno. Entonces, al fin del año 2030 se va a presentar esos resultados. Cada uno de los países va a presentar voluntariamente lo que han hecho, que han logrado en términos de cada uno de estos objetivos. Así que no hay todavía un mecanismo, digamos, matemático exacto para saber, mira, ya alcanzamos 30% de la meta 11.4, que sea, ¿no? Entonces, lo que hay es algunos instrumentos paralelos que pueden ayudarnos a ver si estamos en el camino cierto o no para el alcance de tantas metas. Por eso podemos hablar un poco de retos y desafíos. Lo que hay de principal en el sentido de alcanzar las metas que tienen que ver con la persona con discapacidad, aquí yo he destacado algunos de estos. El primer es que el plan del marco legal en el sistema internacional. Es decir, que los países del mundo, y en especial los países de nuestra región, han realmente logrado muchos éxitos en construir instrumentos y herramientas legales que pueden ser cobradas y utilizadas para alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030. En ese sentido, tenemos ya un instrumento mucho más viejo, que es la Convención 159 de la Organización Internacional de Trabajo, que trataba sobre la necesidad de los instrumentos de rehabilitación y la necesidad de garantizar las mejores condiciones de trabajo a las personas con discapacidad. Ese es un instrumento del año 85. Entonces, miren que el proceso de construcción de los derechos de las personas con discapacidad son relativamente nuevos en la historia de la humanidad. Entonces, ese instrumento fue hecho en el año 85 y mucho ha realmente cambiado en nuestro continente, en nuestros países en términos de empleo para las personas con discapacidad. Un otro instrumento que ya fue mencionado aquí hoy por nuestro compañero Rodrigo fue la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, hecha en el año 99. Como se mencionó, ese instrumento trataba específicamente de la discriminación, en esencia sobre la discriminación, que a las personas con discapacidad se deberían garantizar las condiciones de igualdad, en el acceso a la educación, el acceso al trabajo, en el transporte. Entonces se visualizaba la necesidad de tratar la discriminación existente ya a muchos siglos en la historia humana. Desde casi siempre las personas con discapacidad han sentido la discriminación en su propia piel, ¿no? También después de las CIARES, nosotros hemos construido un otro instrumento internacional también mencionado en esta charla, que es la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, esa hecha el año 2006.
Lo que hay de distinto entre los dos instrumentos, el interamericano y el mundial, claro, además que el número de países que hacen parte de ese acuerdo, es que se han como desglosado cada uno de los puntos a ser tratados. Se han construido términos y comandos específicos para varios temas. Son en esencia 17 temas de capacitación, de derechos, que deben ser tratados con muchos cuidados y con varias especificidades, que eso es un tema que realmente hubo esa innovación. Nosotros también tenemos con otro instrumento extremadamente importante, son los acuerdos y otros protocolos regionales, que de alguna forma, de forma transversal o directa, han tratado sobre derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, tenemos en especial las declaraciones y los tratados en términos microregionales, como aquí en el Cone Sur tenemos el Mercosur, que tiene un par de acuerdos en términos de derechos de las personas con discapacidad, que son específicos y más puntuales que los tratados en los otros diplomas. Así, por ejemplo, tenemos acuerdos para que las personas con discapacidad puedan utilizar el sistema de transporte sin costos en todos los países miembros del Cone Sur, del Mercosur. Así como también hay acuerdos en ese sentido en el Caribe, menos en el NAFTA, pero hay otros del mismo tipo en África, en Asia, en Europa, especialmente en Europa, en la comunidad internacional. Entonces, los acuerdos microregionales, como podríamos decir, también versan sobre esos derechos y ayudan a construir el futuro y el cumplimiento de la Agenda 2030. Y claro, por su vez, todos estos instrumentos tienen un impacto nacional. Cada uno de los países deben ajustar sus legislaciones para atender a esos acuerdos internacionales. Entonces, todo eso se compone como un grande marco que va a ser la base para los principales cambios y para el alcance de la Agenda 2030. Por favor, mi querida, la próxima. Un otro eje temático muy importante son los avances en las políticas públicas. Ahí tenemos una extensión de las legislaciones para un efecto más práctico, cuando las autoridades públicas, en especial del Ejecutivo, efectivamente implementan soluciones para el cambio de la vida de las personas. En ese sentido, para medir los avances de las personas en términos de derechos de las personas con discapacidad, tenemos en nuestra región dos instrumentos principales. Uno son las evaluaciones del Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el Comité de Monitoreo de la Convención de Naciones Unidas. Los países tienen que presentar resultados a cada 4 años, pero en función del número de sobrecarga, de trabajo que tiene el comité, ese plazo no ha sido cumplido en general. Entonces, eso es un desafío, que es poder medir el progreso y la velocidad de los avances en cada uno de los países específicamente. Tenemos un instrumento similar para verificar, para hacer el monitoreo de las CIADIS, que es el CEDES, que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Ese comité ha terminado este año su tercer ciclo de evaluación, que fue hasta la fecha de 31 de diciembre del año 2019. Hasta esa fecha, nosotros pudimos más o menos encontrar algunos resultados ya alcanzados que pueden ser utilizados como un marco y como efectos positivos y que van a ayudar al alcance de las metas hasta el año 2030. En ese sentido, es muy importante destacar, por ejemplo, que en nuestra región nosotros hemos notado que en términos de políticas públicas, mucho ha caminado, por ejemplo, en el acceso a los niños y niñas con discapacidad al sistema de educación amplio, regular, y que es una tendencia notada en nuestro hemisferio que las escuelas exclusivas para personas con discapacidad se están disminuyendo.
a lo largo de los años. Eso es, por ejemplo, un hecho extremadamente positivo que hemos notado. De igual forma, los programas de accesibilidad general, las reglas para que la construcción civil, que las ciudades tengan accesibilidad, eso también es un hecho extremadamente positivo que ha sido notado. Claro que todo el cambio de la estructura de un país, de una ciudad, bueno, eso en general se hace a lo largo de muchos y muchos años. Nosotros nunca hemos tratado ese tema de una forma tan específica hasta este momento, así que los cambios pueden tardar un poco, pero ya se nota que los resultados hasta ahora son positivos. Miren que en estos dos ejemplos tenemos el impacto para los cumplimientos de metas establecidas para la Agenda 2030, que es garantizar, por ejemplo, una infraestructura más que permite la participación de todas las personas, inclusive a las personas con discapacidad, para movimentarse en las ciudades, para acceder a los servicios. Entonces, miren que eso es un ejemplo práctico y también en términos de educación, que es ofrecer a los niños y niñas con discapacidad el efectivo acceso al sistema educativo. Pasamos, por favor, para el próximo eje que me gustaría destacar, son los impactos de la sociedad, ¿no? Aquí nosotros podemos sentir que las empresas y las organizaciones también han pasado por muchos cambios. Estos cambios incluyen, por ejemplo, cupos para el acceso de personas con discapacidad a los empleos. Hay muchos programas de apoyo a las personas con discapacidad en las empresas. Hay también, por ejemplo, la facilidad de las tecnologías de información y comunicación que son accesibles y que por lo tanto pueden facilitar la vida de las personas con discapacidad en todas sus rutinas, en todas sus actividades diarias. Bueno, esos son más o menos, yo sé que yo estoy un poco malo con el tiempo, ya me han avisado aquí que tengo un límite de tiempo ya casi alcanzado. Yo voy a pasar entonces para la última diapositiva. Bueno, ¿qué tenemos entonces de conclusiones sobre el tema de los retos y desafíos a ser alcanzados en materia de discapacidad con relación a la Agenda 2030? Bueno, en primer lugar, es muy importante destacar la importancia de ese instrumento de una forma general. Como hemos visto en nuestra experiencia internacional anterior con los ODMs, los Objetivos del Milenio, nosotros hemos logrado resultados maravillosos que realmente han cambiado la vida efectivamente de 1.000 millones de personas, como en el caso del agua, del acceso al agua. De la misma forma, nosotros esperamos un cambio muy expresivo hasta el año 2030. Entonces, la importancia del instrumento per se ya es notable, ¿no? Existir un instrumento de metas y que de una forma no, mismo que no sea por law enforcement, mismo que no tenga una obligación contractual de cada uno de los países a cumplir con estos objetivos, es muy importante ya existir ese instrumento, que tiene más una función como educativa, como motivacional para alcanzar mejores niveles de dignidad y de justicia social. Otro punto extremadamente importante son las barreras actitudinales. Nosotros podemos destacar que las barreras actitudinales han sido cambiadas por varias formas. Entonces, solo el hecho de existir, de se promover la educación inclusiva, se permite a un niño, por ejemplo, sin discapacidad, convivir con una persona con discapacidad. Solo el hecho de estar con un niño, con un compañero con discapacidad a su lado, ya es excepcional para la formación de toda la sociedad, porque ahí uno, al alcanzar su vida adulta, va a tener más respeto porque tuvo acceso, tuvo contacto con personas con discapacidad a lo largo de su vida. Solo eso ya es un proceso de inclusión extremadamente relevante para toda la sociedad y debe ser mucho, mucho destacado. Nosotros también tenemos el hecho de que otros diplomas internacionales también han hecho, no importa si con efecto de law enforcement o no,
o sea, mismo que tengan o no el efecto de obligar a los países a cumplir a estos tratados, la existencia de tantos instrumentos también son extremadamente importantes porque complementan a las estrategias nacionales, estaduales, municipales, y de órganos de la sociedad para un camino efectivo de la inclusión, del respeto a las diferencias humanas, de la igualdad entre todos y de que de una forma muy expresiva respeten y efectivamente traigan a nosotros condiciones mejores de vida en todo nuestro planeta. Y de una forma general, la conciencia también que se ha creado con eso. Me gusta mucho dar el ejemplo de los Juegos Olímpicos que tuvimos en Río hace, el año 2016, cuando pasábamos, por ejemplo, todos los juegos, los juegos para atletas paralímpicos, se mostraban en la televisión en todas las partes. Y por primera vez nosotros hemos visto un fenómeno increíble. Nosotros veíamos, por ejemplo, a niños sin discapacidad jugando los mismos juegos que teníamos en la competición para los atletas paralímpicos. Y eso se hacía de una forma espontánea, de una forma voluntaria, que era como de motivación. La gente sentía en su propia piel el respeto, la efectividad, la importancia de tener a un proceso de inclusión efectivo en nuestra sociedad. Entonces, hay siempre muchos ejemplos de tantos esfuerzos que nosotros estamos haciendo como países, como instituciones, como personas, pero claro, el mensaje principal que me gustaría dejar en este conversatorio es que cada uno de nosotros, así como el colibrí, tiene una responsabilidad. Nosotros como personas con discapacidad debemos hacer cumplir nuestros derechos. Nosotros todavía tenemos muchos desafíos adelante. Nosotros necesitamos estar en el proceso de decisión, debemos ser escuchados en el proceso de decisión, debemos participar en todos los procesos, estar manifestando tanto individualmente como por medio de nuestras organizaciones de defensa de nuestros derechos, tanto las gubernamentales cuanto las organizaciones sociales, hacer cumplir tantos instrumentos nacionales e internacionales que ya tenemos. Eso es muy importante. Ya tenemos muchos instrumentos válidos, pero lo que sentimos en la evaluación de cumplimiento de las metas es que hay una distancia entre lo que está escrito en la ley y lo que existe de verdad en nuestra sociedad. Y nuestro deber como ciudadanos, como personas con discapacidad o como personas sin discapacidad, es exigir que este gap, que esta diferencia entre lo que hay en las leyes y en que hay en la vida real, sea efectivamente la misma cosa. Entonces, mis compañeros, perdón porque he hablado muchísimo, pero no sé si tenemos todavía tiempo para contestar a las dudas eventuales. Mucho gusto y una vez más estoy muy contento de estar aquí en este evento y compartir algunas ideas con ustedes. Y como siempre agradezco a mi querida Enoch, a Natasha y a todos mis compañeros de Panamá. Un abrazo especial para Iris, ¿no? Que ahora me reemplaza como la presidente del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la OEA. Un abrazo, queridos. Muchas gracias, Anderson. Estamos seguros que tu tema ha sido de gran información para todos los participantes. Y sobre lo que dijiste de las Paralimpiadas de Brasil, la verdad que es un digno ejemplo de escribir o hacer una película, donde el pueblo se abocó y tuvo más participación en los Juegos Paralímpicos que los Juegos regulares. Tenemos una preguntita muy interesante, don Anderson. Los ODS número 16 hace referencia a la paz, justicia e instituciones sólidas. En este objetivo se observa la dimensión social e institucional. ¿Cómo usted visualiza la participación de las personas con discapacidad en el desarrollo de este objetivo? Bueno, algunos países, algunos gobiernos, muchas gracias, mi querido, por la pregunta. Miren, lo que sentimos es
algunos países han hecho distintas estrategias para cuidar de ese tema. Por ejemplo, una práctica muy común que nosotros hemos sentido es la organización de ciclos de conferencias, por ejemplo, nacionales, donde los ciudadanos participan de una agenda de discusión y decisiones políticas, de planificación. Entonces, hay como consejos, como hay en Panamá un consejo de personas con discapacidad al lado del Senadis, donde se escuchan las organizaciones sociales de derechos de las personas con discapacidad. Esa es una forma excepcional para que sean escuchadas a las personas, a los ciudadanos con discapacidad en todas las políticas, en todas las instituciones. Ese tipo de iniciativa es muy importante para que cada una de las instituciones puedan saber exactamente cuáles son las necesidades, cuáles son los aspectos más puntuales que la población necesita. Entonces, hay otras formas. Hay, por ejemplo, una práctica muy común, eso existe en varios otros países también, que es la consulta pública. Entonces, también es una forma de hacer escuchar a la población, a la base de la sociedad, a las personas con discapacidad. Y eso va a alimentar las políticas públicas, las acciones hechas por cada organismo, por cada institución. Entonces, hay otros ejemplos, hay varios otros ejemplos que podríamos citar y felizmente ese es un cambio también muy sentido en nuestra región. ¿No? Muchas gracias, Anderson, por habernos acompañado en el webinar de hoy con tan interesante tema, siendo los ODS aliados estratégicos para el cumplimiento de los compromisos que tenemos todos los estados para que nadie se quede atrás. Perfecto. La verdad, agradecemos también al público que hoy nos acompaña, a nuestras queridas intérpretes de lengua de señas, Elia y Xiomara, que hacen posible la equiparación de esta charla. Hagamos docencia tomando café nos permite capacitar y sensibilizar sobre temas de discapacidad con conocimiento técnico y científico preparados especialmente para ustedes. Hubo un par de preguntas que no pudimos contestar, las cuales quedarán en el chat y esperemos que se puedan contestar vía email. Así que a quienes la hicieran, por favor, déjenos su correo electrónico para que cumplir con ellos. Deseamos reiterarle que todos los terceros jueves de cada mes tenemos interesantes temas para compartirles. Este webinar quedará grabado en nuestros canales de YouTube y de Facebook para cualquier persona que quiera hacer docencia tomando café en cualquier momento de su día. Muchas gracias y feliz Navidad. Nos vemos en el año 2022. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, abrazos, mucho gusto.